Bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Lo bueno que tiene la virtualidad es que los participantes se incorporarán y luego podrán además ver la grabación porque estará en el canal de COE Aragón. Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido esperar y vamos a dar inicio a esta jornada. Permitirme que empiece con una anécdota, y es que hace 40 años, un día como hoy, en Teruel se constituía la Confederación de Empresarios de Aragón. Entonces es una fecha que para nosotros tiene un especial significado y que a lo largo de este año pues vamos a desarrollar una serie de actos conmemorativos. Volviendo al tema del seminario, el establecimiento del plan de recuperación y resiliencia, el restablecimiento de este plan extraordinario ha puesto el foco en una tipología de financiación que muchas veces pasa desapercibida para las empresas. Yo quiero recordar que este plan es un instrumento extraordinario que se crea para paliar una situación de crisis provocada por el COVID-19, pero que todos confiamos que no se repita, sobre todo por el hecho que lo propició. En cambio, lo que sí que se repite de una manera regular y periódica es el establecimiento de la financiación comunitaria, tal y como la entendemos, en la cual España participa de forma regular como miembro de pleno derecho desde el año 1916. Ser miembro de pleno derecho significa que España contribuye, pero también recibe unos fondos para el desarrollo de las políticas en las que la Unión Europea tiene competencias. El marco financiero plurianual es este instrumento al que estoy aludiendo, que abarca el periodo de 2021 a 2027 y contempla una financiación de 1.074,3 billones de euros que se destinan a las prioridades nuevas y reforzadas en todos los ámbitos de actuación de la Unión Europea. También aquellas actuaciones de transición ecológica y digital. Y para conocer las características de esta financiación, digamos no atípica, la financiación con la que España siempre en mayor o menor medida puede contar, pues tenemos la oportunidad de escuchar a uno de los mayores expertos por parte de Aragón, como es Carlos Gómez. Carlos Gómez tiene una trayectoria dilatada y sus responsabilidades actuales son de director de la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas. Por lo tanto, es una buena punta de lanza para que los aragoneses tengamos puntual información de aquellos aspectos que se desarrollan en Bruselas y que nos afectan. No me voy a extender más, ya que lo verdaderamente importante es escuchar a Carlos Gómez, que insisto, nos va a explicar el marco financiero plurianual desde su atalaya de Bruselas. Carlos, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias por tu presentación, por tus amables palabras y por la invitación que COE Aragón me hace para compartir con vosotros y con vuestros invitados un rato. La verdad es que pues estoy muy contento y además estoy muy contento de que sea un día vuestro cumpleaños, ¿no? Estamos en, pues todavía mejor, ¿no? Así, esta efemérides a mí también me satisface, ¿no? Estar con vosotros un día tan especial. Bueno, pues os hablo desde Bruselas. Como os comenta Jorge, mi cometido aquí es representar al Gobierno de Aragón y tratar de defender los intereses y, por supuesto, estoy a disposición de cualquier persona que tenga interés en algún tema para atenderle, responder sus preguntas e incluso verle aquí, si viene por aquí, tiene algún interés especial. Hoy quería hablaros de, como bien dice Jorge, de lo que es el
el volumen, o sea, el dinero en Europa, es decir, cómo se mueve el presupuesto europeo, porque es una cosa que siempre se ve desde el punto de vista del gasto y a mí también me interesa desde el punto de vista del ingreso, es decir, de dónde sale ese dinero y, por supuesto, dónde se va a gastar, ¿no? Y va a ser el tema de hoy, incidiendo un poco, por supuesto, en el interés que tenga para cualquier empresario el beneficiarse de estos fondos, pero voy a hacer una aproximación, en principio, un poco más general y luego trataremos de ir cerrando a los temas de mayor interés. Voy a compartir mi pantalla, porque he puesto unas imágenes, bueno, unas pequeñas transparencias que me ayudarán a hacer la exposición y así no verme a mí solo, sino ver un poco más, a ver si se ve bien. Bien, ¿me decís desde Zaragoza si veis la presentación, por favor? Perfectamente. Bien, pues muchas gracias. Bueno, pues como veis, bueno, ahí también está mi correo electrónico a disposición de todo el mundo para cualquier consulta en este o en cualquier otro momento. Estaré encantado de tratar de responder lo mejor que pueda, ¿no? Pues como os decía, vamos a intentar desglosar Vamos a ver si consigo que pasen las páginas. Porque... Ahora, primero, vamos a ver el presupuesto de la Unión Europea desde el punto del ingreso. Primero, ¿de cuánto dinero se está hablando? ¿De cuánto dinero? En principio, os apuntaba Jorge, es más de 1 billón de euros, ¿no? De los que nosotros hablamos en términos, en España utilizamos pues para esto 12 ceros, ¿no? 1 billón de 12 ceros. Estamos hablando de más dinero. Esto, antes de la pandemia, estábamos hablando, se discutía, porque se discute todos los años, cada presupuesto que dura 7 años es más de un año de discusión, se estaba hablando de cuánto dinero íbamos a dedicar en este periodo, 21-27, y las discusiones estaban en torno a 1,10, 1,11, 1,14% de la renta del Producto Interior Bruto global de los países de la Unión. Y se discutía, y además la banda estaba entre el 1,1 y el 1,14, ¿no? Es decir, es una discusión bastante seria, en la que participan tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo como el Consejo, que es finalmente quien cierra la cantidad. Pero bueno, se está hablando, aparece la crisis, aparece COVID-19 y esto da un salto tremendo, se decide que hay que poner mucho más dinero encima de la mesa, es necesario hacer un esfuerzo adicional y se llega hasta el 1,4. O sea, aunque en términos de porcentaje parece una cantidad pequeña, el salto es importante en términos porcentuales. Es decir, se va a destinar mucho más dinero de lo habitual digamos, para financiar los intereses de la Unión Europea, los intereses generales y en particular la resolución o paliar los efectos de COVID-19. Naturalmente, ¿de dónde viene el dinero? Bueno, básicamente el dinero viene de los países miembros que aportan las cantidades. Pero vamos a ver de qué manera se van aportando estas cantidades y cuáles son las fuentes que nos permiten hacer estas aportaciones y tanto las actuales como las que se prevé que se van a utilizar en el futuro. Porque es verdad que, hago un pequeño paréntesis, es verdad que en esta ocasión para financiar lo que se les viene a llamar el Next Generation se ha pedido un préstamo internacional, pero los estatutos del Tratado de la Unión no permiten endeudarse a la Unión. Esto se ha considerado una excepción y en principio no se volverá. Bueno, nunca se sabe, pero en principio no está previsto que la Unión se vuelva a endeudar. Es decir, que lo que tiene que hacer es buscar nuevos recursos para atender a las nuevas necesidades, sin necesidad del endeudamiento. Entonces, por eso hay ahora una permanente discusión de dónde va a salir el dinero. Y entonces,
vamos a ir viendo cuáles son las fuentes tradicionales y cuáles son las fuentes nuevas que se prevé que se van a utilizar. El primer recurso tradicional son los derechos de aduana, lo que se venía llamando la tarifa exterior común, es decir, cualquier bien importado desde fuera de la Unión por un país de la Unión ha de pagar una tarifa exterior común, una cantidad de dinero, un derecho arancelario. Y esto supone aproximadamente un 10% de los ingresos que tiene la Unión. Es decir, que es una fuente importante, ¿no? Es decir, todo paga sus impuestos. Luego, esto, digamos, lo pagan los importadores. Luego, otro recurso importante es un porcentaje del IVA general que se cobra en cada país de Europa por las transacciones económicas, ¿no? Un porcentaje de todo ese IVA recaudado los Estados miembros lo tienen que ceder a la Unión para seguir con su financiación. Estamos hablando de aproximadamente otro 10%. Y luego la parte más importante es los ingresos directos que hace cada país de la Unión en función de su renta nacional bruta. Esto es un tema muy complejo. Aquí, como se puede entender, la mayoría de los países, pues bueno, tratan de, llamémosle hablando de manera coloquial, escurrir el bulto y poner el menos dinero que puedan, ¿no? Y la verdad es que hoy por hoy el sistema es muy complejo porque está lleno, como, hablando de manera coloquial, si me lo permiten, está lleno de parches, ¿no? Es un sistema antiguo y se va parcheando, ¿no? Es decir, como anécdota les contaré que el Reino Unido, que tradicionalmente siempre ha sido, hasta que se ha salido de la Unión, pues un miembro un poco díscolo, un poco, digamos, problemático, ¿no? Pues el Reino Unido tenía una especie de obsesión en que ponían mucho dinero y que no recibían tanto dinero. Básicamente porque el Reino Unido nunca ha recibido fondos, o recibían muy pocos fondos procedentes de la política agraria común, de la que llamamos PAC, ¿no? Entonces siempre estaban con que ellos tenían poco dinero. Entonces la señora Thatcher en los años 80 pues, hizo famosa una frase que decía en inglés: "Give my money back", como devolverme mi dinero, por favor, ¿no? Y entonces se creó lo que entonces se llamaba el cheque británico, ¿no? El cheque británico no era más que una cantidad prorrateada entre el resto de los socios que se le devolvía directamente al Reino Unido como una compensación por su excesiva, entre comillas, participación, ¿no? en la financiación. Como esta anécdota, pues hay mil, ¿no? La verdad es que cada uno pues tiene sus excusas, ¿no? para decir que contribuye mucho y que tiene que contribuir menos, ¿no? Y al final ahí pues se ve en diferentes tonos de verde, pues un poco las diferentes rentas de cada país y en consecuencia pues su porcentaje de participación, ¿no? Nosotros, para darnos una idea, la participación española está en torno a un 8% del volumen total, participamos en un 8%. Y bueno, y esto es la cantidad, digamos, más importante que va a formar parte del monto total de la financiación de la UE. Pero bueno, para las nuevas, digamos que a partir de estos ingresos tradicionales se han desarrollado a partir del año 2019, y se van poniendo en marcha algunas nuevas formas de financiación. Una de ellas, la más interesante, que ya está en marcha desde el 1 de enero de 2021, es el impuesto sobre el no reciclado de los plásticos. Este es un impuesto bastante curioso, es muy imaginativo y bueno, como es una conciencia generalizada de que el residuo plástico es un problema a nivel global, además un problema difícil de solucionar, pues bueno, se crea una imposición a la cantidad de plásticos no reciclada por cada uno de los países de la Unión. Entonces, es una medida muy objetiva y desde luego es bastante, bueno, pues anima, ¿no? a los diferentes países
a reciclar lo más posible para no tener que pagar. Como ahí hay una referencia que la verdad es que es caro, es decir, estamos hablando de que casi, casi un euro, 0,80 céntimos por kilo de plástico no reciclado, al final es mucho dinero, ¿no? Entonces, esto es lo que se plantea, está ya en marcha, tiene algunos mecanismos correctores, como todo, es decir, los países menos desarrollados de la Unión no son tan castigados como los países más desarrollados, en función de que se supone que los países más desarrollados tienen unos mecanismos más avanzados y unos mejores sistemas de reciclado. Entonces, bueno, hay cierta compensación, pero básicamente seguimos con ese nuevo criterio de que el que contamina paga, ¿no? Y entonces eso dice, bueno, pues esto que pagas para financiar la Unión. Otro nuevo mecanismo que es también muy interesante y que tiene diferentes aspectos, y es lo que le llaman el mecanismo de ajuste en frontera por emisión de carbono. Como los estándares de la Unión respecto al cuidado del medio ambiente son muy altos y muy exigentes, y se les hace cumplir a las empresas, hay empresas que son altamente contaminantes, pero que tienen que reducir esas emisiones al máximo por la ley europea, y entonces eso tiene unos costes importantes. Esto, naturalmente, incentiva de alguna manera a que estos países trasladen su producción a países donde hay menos exigencias regulatorias, es decir, países, por decirlo de una manera, más laxos en sus exigencias medioambientales. Con lo cual, digamos que no se consigue el objetivo. O sea, no se consigue el objetivo de no lanzar residuos porque se lanzan en otro sitio, y además desincentiva la inversión propia en los países productores, ¿no? Entonces, se diseña un estudio de cuál es el precio, el coste real que tiene esa contaminación, y se instrumenta que cuando se importe un bien producido fuera de la Unión y con menos exigencias medioambientales, se valora esas menos exigencias medioambientales y se le añaden al coste de la importación. De manera que de alguna manera se equipararía el coste de producción, al menos en el aspecto medioambiental, tanto dentro de la Unión como fuera de la Unión. No se ha aplicado a todos los productos, de momento, y son los productos pues, altamente contaminantes y que se importan en grandes cantidades: cemento, acero, fertilizantes, aluminio, en fin, lo más contaminante. Esto está funcionando bien. En España estamos contentos con ello porque aquí producimos acero y con unos estándares muy, muy altos de calidad medioambiental, y naturalmente queremos que lo que se importe desde fuera, en este caso, como todo el mundo sabe, desde China, con criterios medioambientales mucho más laxos, pues que se equipare el precio y que se potencie la producción nacional, ¿no? Esto es importante. Y otra cosa que está ahora siempre muy en boca de todo el mundo, en general, de cualquier charla y en son los derechos de emisión de CO2. Es decir, los derechos de emisión de CO2 es un mecanismo también reciente. Como todos saben, en esta última legislatura de la Unión, la que preside la señora von der Leyen, el objetivo medioambiental es la primera prioridad. No sabemos si la primera o la segunda, porque el objetivo es la conectividad, o sea, lo digital y lo medioambiental. Y entonces se establecen unos máximos de emisión de CO2 del orden de unas 10.000 grandes empresas en toda Europa, más 50 compañías aéreas, a los cuales se les marca un máximo de emisiones que se va disminuyendo en función de lo que se van incrementando los objetivos medioambientales, se va disminuyendo la cantidad aceptada para estas empresas designadas, se va disminuyendo cada año. Entonces, en España tenemos calificadas del orden de las 1.000 empresas y unos 30 operadores, y esto es lo que hay. Se les asignan, digamos, unos cupos máximos, ¿no? Unos cupos máximos que no pueden exceder. Lo que sí pueden hacer es consumir menos, es decir,
emitir menos del cupo que tienen asignado, y entonces se establece un mercado secundario, es decir, empresas que emiten menos de lo que podrían, entre comillas, emitir, pueden emitir un poco más si compran ese derecho, perdón, pueden vender ese derecho a empresas que pueden emitir un poco más. Esto está bastante restringido porque lo que interesa no es que sea una cantidad estable, o sea, de emisión que se compra y que se vende, sino que cada vez sea menor la cantidad que se acepta. Y entonces tiene sus más y sus menos. En función también del desarrollo económico, de las crisis, de las últimas crisis del año 2008, la verdad es que no ha habido un incremento importante en emisiones de CO2 porque la economía general se ha ralentizado. Entonces estos derechos eran, entre comillas, baratos. Ahora se están encareciendo bastante más. En fin, esto es un mercado complejo, tiene mercado primario y secundario y que tiene mucha importancia, ¿no? Y el concepto está claro, el que contamina paga, cada vez tienes que contaminar menos, se te marcan unos estándares y hay cierta flexibilidad. Entonces, este es aparte. Y luego otro mecanismo que también del que se habla todos los días, que las grandes empresas que no pagan los suficientes impuestos, que digamos de alguna manera las grandes multinacionales, pues debido a su localización en múltiples países dentro y fuera de la Unión, pues consiguen evadir impuestos, pues hay cierto acuerdo en que haya una fiscalidad corporativa internacional que de alguna manera marque un mínimo para cada empresa que trabaja en la Unión. Este mínimo, en principio, se está hablando de un 15%, estamos hablando de algo que todavía no está cerrado, que todavía tiene mucho que discutir, aunque se le ha puesto como plazo el 31 de diciembre de este año. Quizá, aquí me atrevería a decir que quizá las negociaciones están todavía un poco verdes, y no sabemos, parece que llegar a este acuerdo y que se implante este sistema antes de final de año puede ser complejo, pero desde luego el interés está ahí, se cuenta con este dinero y se cuenta con que este va a ser otra de las fuentes de financiación. Para hacer un resumen general de lo que hemos visto, la propuesta que en este momento está encima de la mesa, que además se está discutiendo en este momento y que se presentó este mismo mes de mayo, es que el 25% de los ingresos procedentes de los derechos de emisión de CO2, el 75% de los ingresos generados por el mecanismo de ajuste de carbono en frontera y el 15% de los beneficios residuales obtenidos por la imposición a estas grandes empresas sean un paquete que forme parte de la financiación de la Unión Europea. Entonces, vemos ahí, pues bueno, una mezcla entre los antiguos, digamos, los tradicionales, ¿no? Los tradicionales sistemas de financiación, la tarifa exterior común, las aportaciones, bueno, primero las aportaciones de los socios, la tarifa exterior común y la referencia al IVA, y luego este nuevo paquete de medidas que se está implementando y que se implementará y que a final de 2024 tiene que estar ya completamente en funcionamiento. Todas las medidas que hemos planteado, que se van imponiendo poco a poco, que algunas ya están en marcha, que otras están a punto de implementarse, pero para final de 2024 tienen que estar ya completamente definidas, legisladas y en aplicación. Con lo cual, se supone que, digamos, el sistema de financiación de la Unión será lo suficientemente sólido, fuerte y no habrá que recurrir ni a mayores contribuciones por parte de los socios como porcentaje de su renta nacional, ni a endeudamientos por venta de bonos en el mercado internacional. Esto es el panorama. Esto hemos visto por el lado del ingreso. Por el lado del gasto, ¿dónde va todo ese dinero? ¿Cuál es el objetivo de la Unión de gasto? Ahí vemos el gasto que es una transparencia antigua, pero bueno, del 2020, pero que da una imagen de lo
tradicional, que es el color azul claro, el presupuesto, el marco financiero plurianual, que es lo que se pone en vigor cada año con más o menos incremento de dinero, y lo que se estableció como consecuencia del COVID, que es, como lo ven, incluso más de lo que ha sido el marco tradicional, ¿no? Es decir, los 750.000 millones famosos del Next Generation y luego 540.000 millones que se habló menos, siempre se ha hablado menos, pero son esas medidas que se fueron aplicando durante 2020-2021 para incentivar a las empresas. Básicamente, pues la gran parte de los ERTEs fueron financiados con este dinero, ayudas a los negocios, también ayudas a las empresas, ayudas directas a los Estados miembros. En fin, hay un pequeño, ese esquema. Pero vamos, nosotros no vamos a hablar en esta ocasión ni de los 750.000 ni de los 540.000. Yo creo que es mejor dedicarse a lo que realmente existe, ha existido y seguirá existiendo en el futuro como financiación propia de la Unión Europea. Como una referencia, sí que les puedo decir que el marco financiero plurianual actual es el sexto que plantea la Unión Europea. Es el sexto presupuesto plurianual que se pone en marcha. Bien, y luego también quería, ya entrando un poco esta transparencia quizá en principio parece compleja, pero la vamos a comentar porque yo creo que es muy ilustrativa de dónde va a gastarse el dinero. Vemos ahí tres grandes círculos, ¿no? Que son la política de cohesión, bien conocida por España. Básicamente tienen ahí el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social, ¿no? Son las tres componentes más importantes de la política de cohesión. España, como todo el mundo sabe, sigue teniendo, aunque no, quizá no tanto como en época pasada, pero sigue teniendo un paquete importante de fondos de cohesión. La verdad es que tradicionalmente España ha sido un receptor importante, ha sido el mayor receptor hasta que entró, hasta la inclusión como miembro de pleno derecho de Polonia, ha sido el mayor receptor y actualmente porcentualmente sigue siendo un receptor muy, muy importante. Estos fondos, como ven, suponen aproximadamente un 33% del volumen total de ingresos que se dedica a políticas de cohesión. Otro tercio, lo ven ahí en un color verde más o menos, es la política agraria común, de la que España es un beneficiario tradicional muy importante, ¿no? Estos dos fuentes tradicionales de gasto de la Unión Europea han sido unas fuentes que en principio se van reduciendo porcentualmente respecto, aunque en volumen total no se reducen, porcentualmente respecto del monto de gasto de la Unión Europea se reducen respecto a la totalidad. Esto es una realidad. Hay muchos países, hay una competencia entre países que quieren mantener al máximo estos y países, pues los países del norte tradicionalmente que quieren reducirlos, ¿no? Y en términos porcentuales se van reduciendo. Y se van reduciendo en favor de ese tercer tercio que vemos en la parte inferior de la imagen, que es no es que sea un cajón desastre, pero es un compendio de otras políticas que se quieren, que van naciendo, políticas nuevas que se quieren crear, que se están creando y que debido al incremento de ambición europea en estas políticas requieren de mayores cantidades de dinero para su financiación. Básicamente vemos en azul, en tonos azules, todo lo correspondiente a la financiación de la innovación. La parte más importante, el Horizonte Europa, bien conocido y del que se hablará durante el día de hoy con mucha más intensidad.
y luego los otros círculos más pequeños que son proporcionales a las cantidades invertidas, que son el mecanismo Conectar Europa, que viene a ser la parte digital, el fondo InvestEU, que viene a ser la parte para financiar, la parte que va destinada a capital riesgo, el programa espacial europeo, Europa Digital. Bien, en fin, eso digamos que es cada ejercicio, cada marco financiero plurianual crece en términos absolutos y en términos porcentuales. Es un tema importante. En color rosa, ven ahí, no sé si se verá igual que en mi pantalla, pero es un color que se identifica diferente, se ve la parte que va dedicada a terceros países, que también es una parte importante. Tanto la parte pequeñita que ven ahí de ayuda humanitaria, como todos los programas, ¿no?, de presencia de Europa en el exterior, programas bilaterales de ayuda, etcétera, etcétera. Es Europa en el mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí vemos otro el paquete de otros que es bastante, no es muy inclasificable, pero prácticamente es gasto interno, que también es importante porque al final es el coste de mantener la propia Unión, el coste de los funcionarios, el coste de las instituciones, el coste de las infraestructuras, el coste, en fin, costes de, por decirlo de alguna manera en términos más económicos, costes de funcionamiento. Pues como ven, ahí tenemos, yo creo que de una manera bastante gráfica, ¿no? No solo en qué se gasta el dinero de la Unión, sino también las políticas que hay detrás de ese gasto, es decir, los objetivos generales que hay detrás de ese gasto. Y una cosa que no he podido, o no he sabido, o no he encontrado, perdón, un gráfico que me gustara al respecto, es que todo esto tiene unas restricciones claras, y es que el tema medioambiental y el tema digital ha de estar de manera transversal en todas las políticas de gasto de la Unión. Es decir, que de todo el dinero, al menos un 30% tiene que ir directamente al tema medioambiental y otro tanto, un poco más, al tema digital. Es decir, esto, aunque parece quizá no muy relevante en principio, es muy relevante para nosotros porque nos da una primera pista de qué es lo que se quiere financiar en el aspecto que nosotros estamos hablando en este momento, es decir, en el aspecto de la innovación. Es decir, todas las innovaciones financiadas o financiables por la Unión Europea deben ir de alguna manera o deberían ir de alguna manera relacionadas con temas digitales y medioambientales. Si nuestro proyecto en nuestro proyecto implica una reducción de las emisiones de CO2, una reducción de los consumos de materias primas, una mejora en la utilización de los materiales, todo esto por el lado medioambiental, nuestro proyecto es mucho más potente, y todos aquellos proyectos que mejoren la digitalización y la mejora de la comunicación también. Estos paquetes, como ejemplo, por ejemplo, podemos poner que un aspecto que nos afecta mucho en Aragón, todo lo relacionado con transporte y logística, que básicamente se relaciona con la industria del automóvil. Bueno, pues todo esto deberá ir fuertemente asociado a temas medioambientales y a temas digitales. De hecho, estos días estaba hablando, como bien saben todos, y especialmente Jorge, por su posición, el famoso PERTE, que se está aprobando ahora, o que se ha aprobado ya, o que está a punto de aprobarse para Stellantis en Aragón, ¿no? Pues un PERTE que va básicamente relacionado con digitalización y con reducción de emisiones de CO2. Y prácticamente todo va a ser así. Entonces, esto me parece importante para
para esto. Como saben, dentro de estos objetivos, y me sirve esto para hablar de cosas que me vienen un poco a la cabeza, por ejemplo, el objetivo básico que es sacar transporte terrestre, sacarlo de la carretera y pasarlo al ferrocarril, pues todas ese tipo de inversiones, todos los proyectos que vayan en esa línea van a ser mucho mejor valorados y mucho más fácil de financiar. Lo mismo no es el caso en Aragón, pero sí lo mismo pasa con temas aeronáuticos y temas de puertos y de navegación. Es decir, al final es no sé si es o decarbonización de todo lo que es la industria del transporte. Y en principio esto es la parte, digamos, de gasto y de objetivos de gasto que tenemos en este momento en el esquema europeo de financiación. La materialización básicamente de esto, es decir, la financiación de los proyectos que las empresas tienen y que va a ser financiación con este dinero. Bueno, pues en principio podemos decir que España tiene bastante éxito, es decir, España tiene más éxito, entre comillas, del que le correspondería. Por decirlo en términos porcentuales, si España aporta un 8% al presupuesto global, se lleva de en torno a un 10% de lo correspondiente a financiación de proyectos de innovación, no solo de I+D, sino de innovación. Es decir, que tiene éxito. Y dentro de España, Aragón tiene un éxito también porcentualmente superior a su peso dentro del conjunto de las comunidades autónomas españolas. Es decir, que Aragón tiene una, por qué no decirlo así, una especial habilidad para la obtención de fondos en este aspecto. Y ya saben ustedes que este aspecto es un aspecto, en mi opinión, el más importante, porque son fondos competitivos, es decir, son fondos que no se reparten porcentualmente o no se reparten tanto te toca como pueden ser los fondos de política agraria común o los fondos de cohesión, sino que son fondos que no tienen límite en teoría. Uno, según la capacidad, la habilidad y el interés de las empresas y de las instituciones españolas, no solo son empresas, también universidades, centros tecnológicos, en acudir a esta financiación, pues se obtienen más fondos y lo hacemos con riguroso éxito o con bastante éxito. Esto supone, bueno, pues yo creo que una manera de animar a las empresas a que participen, porque primero es factible y segundo sabemos cómo hacerlo. Dentro de nuestra comunidad, la primera referencia que tienen ustedes que como apoyo para la presentación, definición de proyectos, ayuda, reorientación, es el propio COE Aragón, ¿no? Que tiene sus proyectos y sus departamentos para reorientar, ayudar e identificar cuáles son los proyectos. A nivel nacional, también no quería dejar de mencionar que la institución que se dedica, digamos, a reorientar, a ayudar, es el propio CEDETI, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que funciona como un banco, además de como orientador y definidor de proyectos. El CEDETI tiene su propia financiación para financiar proyectos que no entran en las áreas de interés que se definen a nivel de Unión Europea, pero que sí son áreas de interés a nivel español, en consecuencia áreas de interés a nivel Aragón, y que pueden ser financiados con unos fondos diferentes a estos. Por eso simplemente quería hacer esta mención. Quizás esto se ha comentado en otras ocasiones, por supuesto en muchas, y será un tema quizás de otra charla más en profundidad que la harían los propios miembros del CEDETI. Y en principio yo tampoco me extendería mucho más, porque yo quería dejar a lo mejor un poco de margen de tiempo para contestar algunas preguntas y me quedaría aquí en, primero, hemos visto de dónde sale el dinero, hemos visto a dónde va a parar el dinero. En la parte que nos interesa vemos que hay una cantidad de dinero importante, sustancial, que nosotros como España y como Aragón somos capaces de acceder a ello y que, como se comentará con posterioridad, que es un tema que a mí también me parece muy importante porque trabajo muchos años en la promoción de proyectos europeos, que cualquier idea
cualquier idea que esté dentro de los parámetros de innovadores, de medioambiental, tecnológico, etcétera, cualquier idea encuentra su hueco de financiación si somos capaces de reformularla adecuadamente. Es decir, al final, yo no sé si es verdad, pero en muchas ocasiones se viene a decir, tanto a nivel europeo como a nivel español, que hay más financiación que proyectos. O sea, quizá esto, bueno, a las personas que están pensando en sus proyectos, están luchando por financiarlos, quizá no suene muy bien. Pero lo que queremos decir es que un proyecto que sea coherente, que sea sólido y que tenga una viabilidad a futuro, siempre encontrará una financiación de tipo europeo que lo pueda apoyar. Y yo creo que, como no querría meterme en el área que va a comentar después mi colega, mi tocayo, Carlos Franco, pues me podría quedar aquí y a disposición de todos vosotros para las preguntas que tengáis a bien hacer. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que has sido muy gráfico con tu presentación y además te has adaptado estrictamente al tiempo que te habíamos asignado, con lo cual doble agradecimiento. Y tengo alguna pregunta que ha llegado por el chat. Entonces, una de ellas es más general y la otra es más específica. La general es ¿cuál sería la tendencia en los próximos años? Reducción de la PAC e incremento de las líneas de I+D+I. Sí. Bien, pues bueno, muchas gracias por la pregunta. No soy un experto en PAC y esto lo he de decirlo primero, ¿no? Pero la PAC tiene la tendencia a nivel europeo de la PAC coincide con los intereses que tenemos en Aragón de PAC. Es decir, y esto es ahora que estamos en un entorno de, digamos, prácticamente de amigos, y no coincide con la política española general. Es decir, los intereses de España no son exactamente los mismos que los intereses de Aragón en temas de PAC, pero el interés global europeo coincide con el aragonés. No sé si ahí es una buena opción, ¿no? La política agraria que defiende Aragón como región es una política muy dirigida a que el agricultor tenga, o sea, a financiar, o sea, a ayudar y financiar al agricultor profesional, a lo que en diferentes modos de decirlo, es agricultor activo, aquellas explotaciones, aquellos agricultores que tienen como ingreso fundamental, como ingreso principal en sus economías particulares, la agricultura. Y ese es el que defiende Aragón y ese es el que defiende a nivel europeo. El nivel español, esto no quiero hacer una crítica que alguien pueda malinterpretar, el esquema español es un tema maximalista, es decir, busca obtener la mayor cantidad de dinero posible de la PAC y discrimina poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los derechos históricos, que es una cosa que defiende España de manera clara, porque vienen grandes cantidades de dinero por este motivo, no son el objetivo principal de la PAC en Aragón. Y esto ya me permitirán, habrá mucha gente que entienda mucho más que yo, he procurado hacer un resumen que espero que no sea excesivamente grosero, pero yo lo veo así. Y respecto a la I+D, pues por supuesto, la I+D a futuro va a ser, yo creo que continuará la tendencia que tiene. Es decir, se va quitando un poco la palabra I+D y se va poniendo más la palabra innovación, con lo cual esto se materializa en que hay mucho más dinero destinado a proyectos que están más cerca del mercado que no proyectos que están más cerca de la investigación básica. Es decir, aunque siga habiendo una cantidad muy importante dedicada a investigación básica, cada vez hay mucho más dinero dedicado a la parte más de ingeniería de desarrollo y más cerca del mercado. Esto es una tendencia que no se va a parar y que en el futuro yo creo que va a continuar y que es en principio creo una buena noticia para nuestras empresas, por supuesto, porque apoya y financia proyectos más cerca del mercado.
entendemos más cerca del mercado, no proyectos de mercado, naturalmente, ¿no? Pero más cerca del mercado, en fases más desarrolladas. Básicamente, y como he comentado antes, tecnologías emergentes, todo lo relacionado con hidrógeno, eléctrico, baterías, que ya sabemos que hemos perdido un poco la guerra, pero que se quiere... Como, hablando de manera coloquial, parece que Europa reconoce, o casi sabemos, que hemos perdido la batalla por las baterías, que la batalla la han ganado los chinos, y que nuestra tecnología no está a punto para hacer la competencia, ¿no? Entonces, ahora se apuesta de una manera clara por el hidrógeno, porque es una tecnología todavía con margen de desarrollo y en la cual Europa puede llegar a ser líder en este campo. Pero lo vamos a dejar ahí. Yo tampoco quiero alargarme y no es un tema que sea un especialista. Pero, desde luego, todo lo que es medioambiental, cerca del mercado, innovador, reciclado, sobre todo temas... Hay un tema muy importante que comentó con gente más especializada. Quizá nosotros no hemos llegado a la tecnología de la construcción de baterías, pero quizá podemos llegar a la tecnología del reciclado de baterías, que va a ser en el futuro muy, muy importante y va a mover grandes cantidades de dinero y proyectos importantes. De acuerdo, pues no tenemos ninguna otra pregunta. No obstante, como aparece tus coordenadas en la presentación, si alguna participante, alguna empresa nos dirige una pregunta, pues te la remitiremos. Y aquí no nos queda sino agradecer tu presentación, agradecer como siempre tu disponibilidad y, pese a la distancia con Bruselas, agradecer tu cercanía, lo cual es siempre una virtud. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo, por supuesto, encantado y a vuestra disposición, y a disposición también de las empresas que están escuchando. Esto es una oficina abierta para todo el mundo y yo estaré encantado de atenderles en la medida de nuestras posibilidades y nuestro conocimiento. Nos consta que es así. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, vamos de Carlos a Carlos, porque el siguiente ponente nos va a ofrecer una presentación, yo diría que cuando menos muy práctica y muy enfocada a lo que la empresa, bueno, pues está demandando cuando concurre a la financiación europea. Hola, ¿qué tal? Buenos días y espero que disfrutemos de este webinar. Primero quería dar las gracias rápidamente a Jorge Alonso y a COE Aragón por contar con nosotros para que hoy estemos aquí un poco pues, difundiendo las ventajas o las posibles ventajas que tiene participar en proyectos europeos para pymes y micropymes, para las pymes aragonesas, y que estamos muchas veces pues, perdiendo algunos fondos que deberían estar más representados, si cabe. Y dos, bueno, pues un poquito de una forma muy práctica, muy rápida, ver las posibilidades que tenemos los empresarios aragoneses a la hora de participar en este tipo de proyectos. Me presento muy rápidamente, mi nombre es Carlos Franco, llevo desde el 95 trabajando en proyectos europeos en exclusividad, y desde el 2016 pues creé mi propia empresa de consultoría en proyectos europeos. Bueno, pues vamos a ir avanzando un poquito. Primero, antes de empezar, antes de ver qué es todo esto de los proyectos europeos, voy a enfocar la presentación de hoy a, bueno, pues cómo desde un empresario que no han trabajado o que nunca ha podido participar en proyectos europeos, cuáles son los primeros pasos que, desde mi punto de vista, debería dar, ¿vale? Pues primero tener muy claro qué es lo que se quiere conseguir, ¿vale? Muchas veces sí queremos financiación europea, sí queremos proyectos europeos, pero tenemos como varias ideas en la cabeza, y la idea sería, y voy a intentar enfocarlo hoy, bueno, pues tener claro, dar claridad a esos objetivos, a esa estrategia que tenemos que tener
como empresarios. De eso vamos a generar un plan de trabajo, vamos a hacer un plan anual o bianual en el que podamos participar en uno o en varios proyectos europeos. Ya veremos cómo también esos proyectos pueden ser complementarios entre sí y pueden ser que podamos participar en varios programas para distintas actividades o distintas acciones que nos interesan. Pues en temas de investigación hay unos programas propios, para temas de financiación hay otros, para temas de formación del personal tenemos otros. Bueno, pues combinados podemos hacer eso. Pero tenemos que tener claro desde el principio esa estrategia empresarial que tenemos y para ello pues desarrollar un plan de trabajo con la metodología y ver qué recursos propios tenemos que puedan participar o qué otros instrumentos de financiación a nivel europeo y también nacional, que también los nombraré aunque poquito, a nivel nacional o regional también podemos contar con ellos. Bueno, primero voy a distinguir muy rápidamente lo que son, porque a veces hay confusión en esto, qué son fondos europeos y qué son proyectos europeos. Fondos europeos, bueno, pues un dinero que viene de Bruselas, ¿vale? Que viene de la Comisión Europea, que se da, lo voy a explicar de forma si hay alguno que sepa de temas europeos, voy a decir, bueno, pues no voy a hacerlo científico, voy a hacerlo para que se entienda, ¿vale? Voy a hacerlo de una forma demasiado simplificada, pero para que se entienda claramente. Fondos europeos son eso, pues dinero que viene de Bruselas, que bueno, pues pueden ser fondos estructurales, pueden ser fondos como los fondos Next Generation, que vienen de Bruselas a Madrid y de Madrid o bien directamente a través de los ministerios se reparten a empresas, a instituciones, a otras administraciones públicas o directamente de Madrid lo llevan a las comunidades autónomas y son estas las que lo gestionan dentro de sus propios presupuestos o en convocatorias regionales para sus empresas, para instituciones o administraciones públicas, fundaciones, ONGs, etc. ¿Vale? Estos son los fondos europeos que siempre han existido, desde que estamos en la Unión Europea, desde el 86. Ahora se han multiplicado por la existencia de los fondos Next Generation. ¿Vale? De estos fondos, como está habiendo muchas conferencias, sobre todo estos últimos por el tema de resiliencia y de superar la crisis que ha supuesto el COVID, de los fondos Next Generation hoy lo voy a tocar mucho menos, pero que sepamos que estos fondos existen y que van a estar todavía con nosotros 2, 3, 4, 5 años y que podemos seguir participando. Y también los proyectos europeos son los proyectos que han existido siempre, ¿vale? Son proyectos que, bueno, pues ahí pongo temas de Horizon, el Horizonte Europa, que es para temas de investigación, para temas de innovación, puede existir el LIFE, insisto, para temas más medioambientales, pero que también como empresa pues podemos desarrollar procesos o productos que tengan un menor impacto, o sistemas energéticos o sistemas de alimentación energética que tengan un menor impacto. Bueno, pues también hay líneas de trabajo, líneas de subvención en proyectos europeos, ¿vale? Bueno, pues ahí son proyectos competitivos, proyectos que, bueno, pues se presentan a nivel europeo, aunque luego pueden tener una evaluación también a nivel nacional, pero que presentamos con otros socios europeos y presentamos con otras organizaciones y que competimos de igual a igual con otros países y con otras empresas exactamente igual que la nuestra, ¿vale? Entonces, también son proyectos que lo vamos a ver uno por uno, que tienen una financiación muy alta, podemos llegar hasta el 100%, sobre todo en proyectos de innovación, hasta el 100% de financiación, y que, como estos últimos años la moda estaba en el Next Generation, pues nos estábamos olvidando de ellos y no debemos en ningún caso olvidarnos. Insisto, han existido siempre, pero se están multiplicando los fondos, ¿vale? Tanto en temas de horizonte como en temas de innovación, como en temas de formación a través de Erasmus, como en temas de LIFE, temas medioambientales, se están duplicando fondos en este nuevo periodo que se está abriendo, y eso a las empresas, a las pymes, a las micropymes, nos pueden permitir pues ideas que tenemos o que tienen nuestros equipos, poderlas desarrollar y poderlas llevar a medida. Ahora voy a explicar un poquito cómo hacer esto, porque bueno, todos sabemos, bueno, al final estamos aquí efectivamente al final con los fondos europeos y con los proyectos europeos, la Unión Europea lo que quiere hacer es que sus políticas empresariales, sus políticas de medio ambiente, sus políticas de innovación, sus políticas de desarrollo, sus políticas de formación se lleven a cabo. Nos dan dinero para que hagamos cosas en la línea que ellos quieren que nosotros trabajemos, ¿vale? Nosotros lo que queremos como empresarios, bueno, pues no nos vamos a engañar, nosotros lo que queremos es la pela, lo que queremos es tener dinero, que al final es la sangre de las empresas, para poder hacer cosas interesantes y tal.
Bueno, aparte de esas políticas que, por supuesto, estamos todos de acuerdo en que tenemos que tener un crecimiento sostenible, todos que tenemos que tener un crecimiento innovador, etcétera, etcétera. Pero, bueno, también como empresarios, al final las cuentas nos tienen que salir. Para gestionar bien un proyecto, yo propongo toda una serie de pasos, ¿vale? 16 pasos, no voy a entrar a todos ellos, para lo que es la presentación y la gestión y al final hacer una evaluación del proyecto. Esos 16 pasos los divido en 4 fases. Hoy, lógicamente, vamos a estar solamente unos 40-45 minutos. Hoy no voy a desarrollar ni mucho menos todos ellos, pero bueno, que sepamos que esos pasos existen. Los nombraré, ¿vale? Muchas veces, incluso cuando tienes más experiencia, pues hay pasos que te vas saltando, pero es una decisión propia. Sé que existe este paso, sé que debería hacer este paso, pero yo tomo la decisión consciente de que me lo salto, ¿vale? Bueno, pues la primera fase, ¿vale? Sea identificar y definir nuestras ideas de proyecto. Es una fase que solemos pasar muy rápido. Yo tengo una idea, bueno, antes de esto, sentarnos con nuestro equipo y hacer, pues bueno, pues meditar sobre ello y al final que se hace, es un ejercicio que lo voy a explicar ahora, y si tuviera otra hora más lo haría con todos ustedes, lo haría con todos los participantes como un ejercicio práctico, y realmente cuesta una hora de trabajo con el equipo de trabajo más, digamos, más cercano a un empresario o uno mismo. Si eres emprendedor, se puede llevar a cabo, pero es muy importante definir bien qué es lo que quieres hacer, porque luego cuando vayas a buscar esa financiación, si ya tienes definido un plan de trabajo, bueno, pues es un trabajo que te has quitado de encima y además que luego lo vas a hacer mejor. A mí cuando algún cliente me viene y me dice, oye Carlos, que me da igual sector privado que sector público, oye Carlos, que quiero una subvención y que quiero hacer proyectos europeos, que te contrato tus servicios, que me han hablado muy bien de ti y tal. Digo, bueno, pues dime qué ideas o en qué áreas de trabajo, qué es lo que quieres hacer exactamente con tu ayuntamiento, con tu empresa, Y dice, no sé, tú sabrás, yo te contrato a ti, tú buscas los proyectos, ¿no? ¿Vale? Ya sé que y como ya sé que eso va a terminar mal, directamente no me interesa trabajar. Quiero trabajar con gente que sabe lo que quiere hacer, que tiene un problema concreto, que ve una solución a ese problema y que empieza a trabajar para buscar financiación para ese problema. Un proyecto por sí mismo, solamente por obtener la financiación europea o por obtener el sello europeo o por lo que sea, pues un proyecto europeo tiene mucho trabajo, tiene mucho que hacer para solamente hacerlo por dinero. O sea, realmente tiene que haber un interés real de hacer las cosas bien hechas y de solucionar ese problema. Entonces voy a hablar de esa fase primera, ¿vale? Luego una fase una vez que ya tengo las ideas claras, tengo 2-3 proyectos para trabajar durante este año o el año siguiente, durante un año o 2 años, cómo busco la financiación y cómo busco el programa que mejor me encaja con mis necesidades. Y cómo enfocarlo un poquito para la redacción de proyectos. Voy a intentar dar algunas pinceladas de cómo hacer para luego poder presentar un proyecto. No voy a decir ganador, porque todo el mundo que presenta un proyecto quiere que su proyecto sea ganador, pero sí que esté jugando en la liga de los proyectos que pueden ganar la liga, ¿vale? Que pueden estar ahí. Al final, pues un proyecto europeo es como una competición en la que competimos de igual a igual. Nos evalúan gente de Bruselas o gente de Alemania o gente de Suecia que no nos conoce y que no conocen a nuestro entorno, y que, bueno, pues al final lo que evalúa es un documento y si está bien redactado, pues tenemos muchas posibilidades que se apruebe el proyecto, y si no lo está, pues tendremos muchas menos. Y esto es como una oposición. Entonces, ¿qué pasa? Que si se aprueban los primeros 50 de 1000, ¿qué pasa? Que el 50 es muy listo y el 51 muy tonto. No, a veces son pequeños detalles, pequeñas cosas que el evaluador pues las ve en un sitio y en otro sitio no las ve, y pues bueno, pues evalúa de forma un poquito peor, y con un puntito menos que tengas sobre 100 puntos, pues al final estás más abajo en la lista y estás fuera. Pues sí que intentaré dar algún consejo práctico si vais a empezar a redactar, para que sepáis un poquito cómo funciona. Luego sí que serían las fases de, una vez el proyecto aprobado, de cómo gestiono ese proyecto aprobado, que por supuesto hoy no entraré, lo nombraré en las fases punto, ¿vale? Un poquito más. Y la última fase es una fase que tampoco se suele hacer, igual que la primera, y que a mí me parece muy importante, es evaluar internamente. La Comisión Europea, por supuesto, tengo que hacer una evaluación y decir que lo he hecho todo fenomenal,
pero también internamente como empresa yo quiero aprender y yo quiero seguir participando en más y más proyectos europeos en el futuro. Que no solamente el técnico que ha llevado ese proyecto o el director de proyecto que lo ha hecho aprenda, sino que aprenda la organización, ¿vale? Entonces ahí sí que haré también 2 o 3 cositas para que tengamos en cuenta de cómo nuestra empresa puede ir creciendo y puede que un proyecto genere el siguiente y entremos en una ruleta, entremos en una rueda de participación cada vez más en más proyectos, ¿vale? Por muchas razones, no solamente el dinero, que por supuesto el prestigio, al final participar en un proyecto europeo, pues no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo participa, hacer una evaluación muy seria, hacer una evaluación muy seria de la idea y de la empresa. Entonces, decir que estamos en proyectos europeos, por supuesto, te da ese prestigio. Pero te da una cosa yo creo que más importante, es en el momento que estás viendo qué se está haciendo en otros países, qué se está moviendo en otros mercados, qué otras nuevas ideas o nuevas tendencias se está viendo en el mercado de países que, bueno, pues en ciertos temas, en otros no, pero en ciertos temas pueden estar más avanzados que el nuestro, nos dan una ventaja competitiva bestial respecto a otras empresas que están en nuestro mismo mercado, ¿vale? Pues yo creo que es una de las razones fundamentales para participar en proyectos europeos, es justamente esta, sobre todo desarrollar productos o procesos que aquí todavía no se han empezado a oír y que en otros sitios, bueno, pues estás oyendo a gente que están hablando de cosas distintas, ¿vale? A nosotros nos pasa constantemente las reuniones internacionales, aparte de ese día que estás trabajando, pues después, cuando hablas después en la pausa café, es cuando surgen las ideas no para este proyecto, sino para el siguiente. Bueno, vamos a ir poquito a poco. La primera fase es, bueno, ¿cómo surge un proyecto? ¿Vale? Pues muchas veces, por no decir el 99,99% de las veces, de las ocasiones, pues es el jefe. Es el jefe el que dice, aquí hay un problema, aquí hay una necesidad y yo tengo que resolver este problema, ¿vale? Tengo que resolver este problema en mi empresa o puedo resolver este problema que es común, no solamente para nosotros, sino que es común para las pymes de nuestro sector, para las pymes de nuestra área, o es un problema concreto que tengo que desarrollar quiero desarrollar un nuevo producto o quiero desarrollar un nuevo proceso. Yo lo que voy a hablar hoy también bueno, si luego al final en la ejecución vamos a estar, no solamente yo como director de la empresa y como empresario, sino quiero que esté involucrado mi equipo en esa ejecución o en la redacción del proyecto, lo que propongo, y lo propongo porque también lo hago, es que todo el equipo participe en esa identificación del problema, ¿vale? Entonces esto, bueno, pues tan sencillo o tan complicado como decir, bueno, pues la próxima semana, el martes, vamos a quedar 4, 5, 6 personas, las más de confianza o las que estén trabajando en ese problema concreto, que estén trabajando en ese sector o en esa investigación que estoy haciendo como empresa. Oye, me gustaría que me propusierais ideas de proyecto. Y al final esas ideas de proyecto, ¿qué son? Oye, ¿qué problema veis de la empresa? ¿Vale? ¿Qué necesidad habéis detectado? ¿Cómo ese problema lo podemos resolver? Y de ahí vamos a generar un proyecto, ¿vale? Pero tiene que haber un problema inicial, lo he dicho antes. Si no hay problema, si cuando veo a un cliente que dice, no tengo ningún problema, si lo que quiero es el dinero y fiesta. No, si no hay un problema real, ¿vale? Auténtico, primero, es muy difícil que ese proyecto se apruebe, aunque tengamos mucha habilidad en la redacción y seamos capaces de contar lo que sea. Y luego, si se aprueba, sí que es un problema. Va a ser la gestión de ese proyecto, sí o sí va a ser un problema. Entonces, que todo el mundo, de esos 4 o 5 personas que forman el equipo, 3 personas, 2, las que sean, que todo el mundo traiga 2 o 3 ideas de proyecto. Eso es 2 o 3 líneas, no más, ¿vale? Con, oye, un problema, una solución. El siguiente paso que me gusta es, bueno, ¿cómo elijo? O sea, todo el mundo, si tengo 4 personas en mi equipo y las 4 personas me traen 2 o 3 ideas, pues al final voy a tener 12. La empresa no estamos para 12 proyectos, ni estamos para 12 ni estamos para 10, estamos para 1, 2, 3 para este año y luego ya veremos para el siguiente y tal. ¿Cómo hago para elegir? ¿Cómo hago para priorizar qué proyectos son los más importantes que voy a poner todo el foco durante este año para sacar sí o sí a través de fondos europeos, a través de proyectos europeos o a través de fondos nacionales, etcétera, etcétera? Bueno, pues también el segundo paso, dentro de esa primera fase de identificar, sería establecer criterios, ¿vale? El criterio puede ser el que dice el jefe, que para eso es el jefe, que es el propietario de la empresa, dice, esta es la idea que más me gusta y de las 12 que hay,
vamos a ir a por esta y a por esta otra, ¿vale? Ya está. Pero, insisto, si lo que queremos hacer es involucrar a todo el mundo, además de ahí surgen nuevas ideas, si todo el mundo pone en común esa idea, al final no es ni la tuya ni la mía, sino que son ideas compartidas, ideas que nunca habíamos llegado si no hubiéramos hecho por separado. Ahí cuando 1 más 1 nos suman 2 y nos puede sumar 11. Entonces, bueno, pues marco, oye, qué criterios son importantes y también lo marcamos de forma conjunta para la empresa, ¿no? Oye, pues puede ser la sostenibilidad en la empresa, tener beneficios, puede ser acceder a nuevos mercados, puede ser que los proyectos requieran pocos costes porque estamos para pocas bromas, puede ser que contribuya a la mejora de la imagen de la empresa, en temas medioambientales, en temas de ayuda a gente con dificultades, no lo sé, ¿vale? Puede ser también que, oye, pues lo que quiero que sean proyectos que mejoren la capacitación de mi personal, que mejoren su formación, que mejoren su, bueno, pues que se sientan mejor en la empresa y estén contentos de participar en la empresa. O, yo qué sé, crear puestos, mantener puestos de trabajo de la empresa. No sé, ahí me he inventado 6 criterios, pero pueden ser cualquier otro, todos los empresarios, cada uno tendrá los suyos, ¿vale? Oye, pues que quiero que al final pues multiplicar mis beneficios o quiero desarrollar nuevos productos que me garanticen la viabilidad de la empresa para la próxima década. No lo sé, ¿vale? Eso es un trabajo que tenemos que hacer con el equipo, ¿vale? Entonces ya tengo las ideas, 10, 12 ideas, tengo los criterios. Bueno, pues lo que hago es, bueno, evaluar, los pongo en común y esto se hace durante 1 hora. Todo el mundo que ha tenido 1 o 2 ideas las pone en común y se evalúan con esos criterios que he dicho anteriormente, se van evaluando, se van poniendo notas y lo que hago al final es ordenar, ¿vale? Y ordenar o crear nuevos proyectos, porque a veces, lo insisto, de 2 proyectos o de 3 proyectos surge uno que no es ni uno ni otro, no ha ganado ni uno ni otro, sino que tiene cosas de todos y lo que es algo muchísimo mejor y que al jefe, por muy jefe que sea, por sí solo, al final son 2 ojos y 2 manos y una cabeza, pero si son muchas cabezas y muchos ojos y muchas manos, se ocurren ideas muchísimo mejores. Entonces, tener al final, pues eso, proyectos 1 o 2 en los que va a poner el foco durante este año o el año siguiente, proyectos con limitaciones, que ya veremos a ver, si surge algo pues fenomenal, pero si no, no, y proyectos a posponer, es decir, proyectos que no interesan, ¿vale? Que en principio se quedan en el cajón y ya está. No os va a gastar nada más que 1 minuto del tiempo de los trabajadores a la hora de hacer esa redacción y así tal. Bueno, pero todo el mundo ha participado, todo el mundo, todas las ideas han sido escuchadas, ¿vale? Por todo el mundo y o bien las ideas han sido evaluadas positivamente o bien no han sido evaluadas positivamente o bien esas ideas han ido a formar parte como de formas complementarias a otras ideas de otra gente, ¿vale? Con lo cual ya las ideas ya no son de fulanito y menganito, las ideas son de la empresa, dejan de ser de uno. Bueno, pues con esas 1 o 2 proyectos lo que voy a hacer es un concept note. Un concept note, que dicho así, queda como muy chulo, pero pues no, pues es un resumen de la idea de proyecto. Es un documento de un folio, no tiene que ser más de un folio, en que yo explique qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Y con ese folio yo podré luego ir al gobierno de Aragón, yo podré ir a COE Aragón, que tenéis personas, bueno, está Jorge aquí escuchando, pero tenéis, no quiero, pero tenéis personas con mucha experiencia. Yo he dicho que empecé a hacer proyectos europeos en el 95, Jorge Alonso ya estaba allí, o sea que con mucha experiencia a la hora de asesorarlos, pero claro, es mucho más fácil, en vez de llegar allí con una idea y contarle allí como un cuento, pues no, voy allí con un folio en blanco, un folio escrito, y en ese folio he puesto eso, he puesto por qué quiero hacer este proyecto, qué problema quiero resolver con este proyecto, qué es lo que voy a hacer, qué objetivos tengo y qué resultados espero, y que está en conexión, ¿vale? Lógicamente, con los objetivos lo que hago es resolver ese problema y con los resultados son, ¿vale? Resultados tangibles que voy a resolver el problema que había planteado inicialmente. Explicar en 2 o 3 líneas cómo lo voy a hacer, con qué metodología de trabajo, cómo es la idea de trabajo que quiero desarrollar. El cuándo y el quién, ahí es, bueno, pues dependerá luego también con qué proyectos, qué duración. Mira, esto es un proyecto que tiene que durar máximo 12 meses, es un proyecto que quiero hacer un estudio de mercado, etcétera, etcétera, que puede durar 6 meses. Bueno, es un poquito un poco el calendario con el que quiero trabajar. Y el quién es, imaginémonos que tengamos a nuestro servicio, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero hacer un proyecto de innovación
cualquier universidad, cualquier centro de investigación, cualquier ITA, cualquier centro tecnológico de Europa. Oye, pues me interesaría, esto es un proyecto para asegurar la sostenibilidad de mi producto o para mejorar el impacto medioambiental. Bueno, pues yo sé que en los países nórdicos esto lo tienen más trabajado y hay un centro de investigación que justamente en estos temas pues está haciendo cosas muy interesantes, porque lo he visto en una conferencia, porque lo he visto en un artículo, por lo que sea. O tengo un técnico dentro de la empresa que está puesto en estos temas y sabe que por ahí es, bueno, pues ya pongo también ahí, pues estamos buscando universidades, estamos buscando centros de investigación, estamos buscando centros tecnológicos que estén trabajando en ese área concreta, ¿vale? Y con ese folio ya puedo mover millas, ¿vale? Ya deja de ser una idea que va vagando por la cabeza de alguien, sino que ya empieza a ser algo concreto. Bueno, pues ahí empiezo a buscar las subvenciones. Ahí empiezo a buscar qué proyectos se pueden encajar mejor con mis propuestas. Normalmente lo que hacemos es todo lo contrario. Y no pasa nada, yo también lo he hecho. No nos vamos a engañar. Sale una convocatoria, me sale una convocatoria del programa LIFE y me leo la convocatoria y digo, bueno, pues aquí financian temas de cómo mejorar el impacto medioambiental o cómo desarrollar un producto que tenga menor impacto. Ostras, pues ahí podría meter alguna de las cosas que estoy... O sea, suele funcionar al revés, ¿vale? O ha sido una convocatoria ahora dentro del programa Erasmus de formación, colaboración entre universidades y empresas. Pues ahí, bueno, pues voy a hablar con el de recursos humanos a ver si le interesa hacer algo, ¿vale? O sea, normalmente lo que hacemos en este sector suele ser al revés, suele ser, espero que salga la convocatoria, cuando salga la convocatoria, si me entero más o menos, hay también hay sistemas de alertas y hay sistemas dentro de COE también hay sistemas que os van informando de las convocatorias que van saliendo, o si no a través de empresas privadas. Bueno, pero voy detrás, soy yo el que voy detrás. Y ya no son ideas que yo tengo, sino en función de las convocatorias que salga, tal. Yo recomiendo hacer lo contrario. Yo recomiendo es hacer este trabajo previo, de ver qué ideas son interesantes para mi empresa, qué ideas quiero desarrollar sí o sí y que son prioritarias para este año. Y una vez que yo tengo esas ideas, tranquilidad porque hay programas para todo o para casi todo. Cualquier acción, digamos, que se pueda hacer dentro del ámbito de la innovación, dentro del ámbito del crecimiento sostenible, etcétera, etcétera, puede ser, tiene muchos puntos, ¿vale? Para que sea subvencionable. Bueno, pues yo ahí lo que propongo es, bueno, primeras decisiones. Pues ya tengo las ideas y voy a empezar a buscar programas. Pues antes también de buscar programas, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser jefe de filas? O sea, ¿quiero ser el coordinador? ¿Quiero ser el líder del proyecto? ¿O quiero ser socio? ¿O quiero ser las dos? ¿Vale? Y esta es una decisión importante. Y muchas veces, muchos clientes, muchas empresas me preguntan, dicen, no, es que primero, digo, ¿has pensado esto? ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus pros y sus contras. Ser jefe de filas, bueno, pues está genial porque eres tú el que decide el proyecto, eres tú el que decide qué es lo que se hace y cómo se hace, eres el que lo presenta y el que lo redacta, ¿vale? Entonces, todos los pasos, además es el que más pasta se lleva, porque pasos es el líder del proyecto. Pero también tiene la complejidad de, bueno, pues que hay que saber redactar proyectos, hay que buscar los socios, hay que redactar el presupuesto, lleva mucho más trabajo y también existe la posibilidad de no, ¿vale? De no tener la subvención, con lo cual hemos hecho un trabajo enorme durante unos 2 o 3 meses para preparar ese proyecto y al final pues no ha sido aprobado, ¿vale? Ir de socio, pues el trabajo es muchísimo menor. Al final, para ir de socio yo tengo que mandar una carta de compromiso, tengo que dar alguna explicación, alguna de cómo está el estado del arte o el estado de situación en mi país y en mi región, cómo yo voy a participar en el proyecto. Bueno, pues tengo que redactar un par de folios, 3 folios, dar un poquito de información al jefe de proyectos, pero ya está. Y puedo participar en varios y al final pongo muchas cestas, pero no me complico la vida. Y si se aprueban bien y si no también bien, ¿vale? Mi consejo siempre es, si puedes hacer las dos cosas, mejor, ¿vale? Y si tú puedes tener relaciones con consorcios y con otras empresas como la tuya o otras instituciones como la tuya o otras instituciones que se dedican al tema de investigación como centros tecnológicos
y centros de investigación, etcétera, etcétera. Y creas una relación en la cual, oye, yo voy a redactar este proyecto sobre este tema que me interesa mucho y te voy a meter a ti de socio. Me gustaría saber si tú vas a presentar también algún proyecto sobre estos temas o algún otro que me esté interesando a mí, ¿vale? Entonces yo, en el proyecto que yo voy a redactar, te meto a ti de socio y me gustaría, además se habla con franqueza, me gustaría que en los proyectos que tú presentes de estos temas que también me interesan a mí como empresa, bueno, pues participar de socio contigo, ¿vale? Y también lo que aconsejo es, si nunca has participado en un proyecto europeo, siempre es recomendable empezar como socio, ¿vale? Programas Erasmus son más sencillitos, son bastante sencillos para los programas de formación, ¿vale? Luego entraré un poquito en ellos. Son más sencillos de justificar y de gestionar y de participar, pero luego hay programas que tienen mucha más complejidad y el primero, bueno, pues si podemos ir de socios, pues es mejor, ¿vale? Y ahí, insisto, ahí podemos contactar con universidades o con la propia COE y ver si hay consorcios que, bueno, pues, o socios o instituciones, organizaciones que están buscando empresas. Por ejemplo, en temas de innovación, en temas de investigación, pues quien presenta los proyectos muchas veces son centros de investigación, profesores de universidad, y están como locos por encontrar empresas que lleven esa innovación suya al mercado, ¿vale? Tanto para testar las necesidades como luego para testar ese resultado final. Con lo cual es un poco cómo encontrarse, ¿vale? Más ideas que me parecen importantes. Si yo he decidido participar como socio, pues lo que sí o sí tengo que tener es un pequeño dossier que presente mi empresa. Porque cuando yo vea, por ejemplo, en las páginas de búsqueda de socios, en LinkedIn o en los propios programas que tienen su propia página de búsqueda de socios, y vea un proyecto que me encaja perfectamente con lo que estoy buscando y yo quiera entrar de socio, cuando yo mande mi presentación, que dice, oye, que yo estoy aquí, que yo soy una empresa que me dedico a esto y me vendría muy bien testar este producto, o me gustaría muy bien colaborar en esto, o en temas de formación, quiero formar a mi personal en temas de digitalización, etcétera, etcétera. Bueno, pues tengo que tener ya preparado un pequeño dossier en inglés, lógicamente, y no es el momento de prepararlo, es el momento de enviarlo, ¿vale? Porque si llegamos una semana tarde, pues ya estamos tarde. Y bueno, una vez que no solamente nosotros, porque habrá muchos que habrán enviado también ese dossier, bueno, pues es cruzar los dedos para que ese coordinador cuente con nosotros, ¿vale? Una vez que, bueno, si mando a 5, mando a 3, mando a 4, pues lo lógico es que uno de ellos por lo menos quiera contar con nosotros. Bueno, pues una vez que esto ocurre, es muy importante también, bueno, pues tener una negociación técnica, de decir, oye, pues cuáles van a ser mis tareas en el proyecto, cuál va a ser mi rol, cuál va a ser mi participación, cuál va a ser mi presupuesto. Y también a nivel administrativo, bueno, pues tengo que crear el PIC number, que son unos pasos administrativos, pero muy sencillos de hacer, se hacen en 10 minutos, pero que hay que hacer, ¿vale? Y hay que firmar la carta de intenciones, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener todos esos puntos, hay que tenerlos en cuenta. Y como jefe de filas, eso sí quería ser socio, y como jefe de filas, pues lo que he dicho antes, está muy bien porque yo soy el que ha visto ese problema, el que ha visto esa necesidad, el que se imagina la solución y, bueno, pues puede ver qué valor añadido voy a dar con ese proyecto a esto que se llama Europa, cómo, gracias a mi proyecto, las políticas europeas de innovación, de sostenibilidad, de igualdad, de lo que sea, se están llevando a cabo. Por supuesto, de la necesidad tiene que tener un diagnóstico, no me la puedo inventar. No puedo decir, es que hay un problema, no, tengo que dar datos y de alguna forma justificar que eso va a ser así. Si el programa te obliga, que normalmente los proyectos, los fondos europeos no, esa es una de las diferencias, pero los proyectos europeos sí que te obliga a tener, la mayoría de ellos, un consorcio. Bueno, pues es crear ese consorcio, que es lo que he explicado antes, es como si pudieras hacer una carta a los Reyes Magos y decir, bueno, pues quiero centros de investigación que están trabajando justamente en esto que me parece muy interesante, y durante 2 años, con dinero que no es tuyo, con dinero europeo, porque los socios van a recibir fondos europeos igual que tú, pues van a estar trabajando para tu idea de proyecto, ¿vale? Y todo eso con calidad si queremos que el proyecto sea aprobado. Lo que pongo ahí, temas, infinidad de temas, ¿vale? Hay muchísimos temas que por una vía o por otra se pueden cubrir con los programas europeos, con los proyectos europeos. Entonces, lo importante es lo que digo siempre, es tener una idea más o menos trabajada, una idea, aunque sea, insisto, es que no, aunque sea en un folio, ¿vale?
y a partir de ese folio es cuando yo puedo buscar la línea de financiación que mejor me convenga. Yo ahora voy a nombrar, pues claro, tengo 40 minutos, no puedo entrar en detalle en cada uno de ellos, porque cada uno de ellos sería una jornada entera, pero sí que voy a nombrar algunas líneas de financiación que creo que pueden ser las más interesantes. Entonces, bueno, de todas formas, como esta presentación, tanto el PowerPoint como el vídeo, pues bueno, pues se os va a enviar, que sepáis que cualquiera de ellos que queráis tener más información, pues está a vuestra entera disposición. En temas de Horizonte Europa, el programa Horizonte Europa, antiguo H2020, antiguos programas Marco 6, 7, ¿vale? Etcétera, etcétera. Bueno, pues son los programas de innovación, ¿vale? Son los programas para la I+D+I de Europa, ¿vale? Y aquí, por supuesto, los centros de investigación, universidades, centros tecnológicos son los que están participando porque son proyectos de innovación, pero Europa y la Comisión Europea se ha dado cuenta hace mucho tiempo que aquí somos muy buenos investigando, somos muy buenos en los laboratorios, somos muy buenos en las universidades, pero no somos tan buenos llevándolo al mercado, ¿vale? No somos tan buenos de esa innovación como marcar la diferencia en el mercado, ¿vale? Ahí son mejores, hay que decir las cosas como son, otros territorios como puede ser el americano, como puede ser países asiáticos, etcétera, etcétera. Sus universidades, sus centros de investigación igual no investigan tanto, pero en cambio sus empresas sí que esa investigación son, o esa conexión entre la universidad y la empresa es mayor y facilita la participación de las empresas. Bueno, pues justamente es lo que quieren que exista con este programa, ¿vale? Entonces efectivamente buscan investigación, innovación y desarrollo en todo ello, pero buscan que todo ello tenga al final un componente, o en la mayoría de los casos, no solo exclusivamente, pero que tenga un componente de mercado, de que se pueda llevar al mercado. Por eso, lo que he dicho antes, muchos centros de investigación, muchas universidades, muchos centros tecnológicos buscan desesperadamente y no siempre encuentran a empresas, a empresarios que quieran colaborar como socios en estos proyectos, que quieran llevarlo y ponerlo en práctica. Bueno, pues que sepáis que Horizonte Europa es el programa para estos tipos de proyectos, que hay portales donde puedes ver quién está buscando proyectos, que hay grupos en LinkedIn justamente creados para esto y que estando alerta un poquito, bueno, pues podemos encontrar esos consorcios que están trabajando ya para presentar proyectos y que estamos en una etapa muy inicial de Horizonte Europa. Quedan muchos años, lo hemos visto antes en la conferencia de Carlos Gómez, quedan todavía muchos años y es, bueno, aquí podemos obtener una financiación hasta del 100% y con cantidades importantes. Yo están proyectos de 1 millón, está un proyecto de 10 millones de euros, proyectos que pueden ser muy importantes desde un punto de vista económico, ¿vale? El siguiente programa es el programa LIFE. El programa LIFE es un programa medioambiental, es el programa de medio ambiente de la Unión Europea, pero que desde los últimos, ya pasó con las últimas convocatorias y a partir de ahora pues mucho más, va a contar muy mucho, aparte de todo esto de naturaleza, de biodiversidad, ¿vale? Que también como empresa nos puede interesar, o puede haber empresas interesadas en trabajar ahí. También va a contar con las empresas desde el principio, ¿vale? Y entonces hay todo el tema de proyectos que tengan que ver para mejorar la economía circular, para mejorar la calidad de vida, para, bueno, al final hacer más sostenible el mundo empresarial y con un menor impacto en nuestro medio ambiente, pues van a ser proyectos que se puede participar, se puede trabajar. También todo lo que tenga que ver con la mitigación o adaptación al cambio climático y, por supuesto, y más con la que está cayendo, todo el tema de transición energética, todo lo que tenga que ver con pues, bajar el carbono, hasta bajar el uso de combustibles fósiles y, bueno, o por una parte o ahorrar energía o por otra parte pasar a utilizar energías más verdes y con menor impacto. Access to Finance, bueno, pues al final es un portal que está preparado para pymes. Al final
las pymes somos el 99% de las empresas que hay en Europa y generamos el 98% de los empleos que existen en Europa. Entonces, también Europa tiene que apoyar a las pymes europeas. Cada año más de 200.000 pymes participan en este programa y obtienen financiación. Aquí no son subvenciones, aquí es financiación, ¿vale? A través de este portal, ¿vale? Pueden participar cualquier tipo de pyme, micropyme, incluso un emprendedor puede participar aquí, y lo que hace es, bueno, pues un poquito mejorar, ayudar a los bancos, ayudar a otras organizaciones de capital riesgo o angel investors a que llegue mejor la financiación, ¿vale?, a los empresarios, a los emprendedores europeos. Al final hay otras organizaciones también a nivel regional. Aquí en Aragón tenemos también alguna, que en mi caso puedo hablar muy bien de ella, que me ha ayudado también en momentos que me ha hecho falta, que mejoran ese acceso a la financiación. Y al final, bueno, pues es poner un contacto tanto a los que dan esa financiación como a los que nos hace falta, y de alguna forma mejorar las garantías, mejorar cara a estas organizaciones, para que también a nosotros mejoren, o nos den más o nos lo den en mejores condiciones. Invest EU Fund o SMS Window, bueno, pues también es al final de la experiencia de otros años con el COSME, con productos de financiación, de apoyo a pequeños y a emprendedores. Este programa lo que quiere es mejorar esa financiación, ¿vale?, a pymes, insisto, pueden ser también, pero sobre todo pymes que innoven, pymes que sean totalmente innovadoras desde el punto de vista de producto, digital, etcétera, etcétera, o productos que ya existen, pero con unos procesos o con unos procedimientos totalmente innovadores. Entonces, pueden ser también todo el sector cultural, creativo, pequeñas empresas, empresas con muy pequeña capitalización. Este programa, ¿vale?, ayuda a hacer, bueno, pues ese tipo de investigación, innovación. Si me hace falta unas infraestructuras, pero que sean sostenibles. O sea, es para abrirse un local, sí, pero no cualquier tipo de local, o para abrirse una nave, no cualquier tipo de nave, sino que yo pueda demostrar que tiene componentes de eficiencia energética, etcétera, etcétera. Insisto, y está muy enfocado a las pequeñas empresas. En todos los proyectos que estoy hablando, en todos los proyectos europeos, programas europeos que estoy hablando, os pongo ahí el link para que vayáis a visitar la página web, en la cual encontraréis muchísima más información. Bueno, aquí pongo también un poquito más de información sobre todo ello. Connecting Europe Facility, vale, pues aquí es apoyar todo el tema de infraestructuras energéticas, ¿vale? Transporte, facilitar el transporte entre distintos países europeos, y el tema digital, que por supuesto ya antes del COVID, y con el COVID pues muchísimo más, es necesario para todos los empresarios que estamos o queremos estar en el mercado, y queremos sobrevivir en este mercado cada día más competitivo, más complicado. Y bueno, al final, en el ámbito de la energía, del transporte y tema digital, si tenemos cualquier idea que yo pueda trabajar, por ejemplo, nosotros presentamos ahí un proyecto importante para el tema del transporte, ¿vale? Y se aprobó, y fue 1,5 millones de euros, estaba al 50%, aquí solamente estaba financiado al 50%, insisto, en los horizontes puede llegar hasta el 100%, pero era un proyecto muy importante por su financiación, y se desarrollaron temas de transporte que fueron muy interesantes. Entonces, si yo tengo una idea que está en esos tres ámbitos, transporte, energía y digital, bueno, que sepáis que también puedes participar en este programa, y ahí tenéis más información sobre ellos. También hay líneas en Digital Europe Program, todo el tema de supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad, competencias digitales avanzadas, todo lo que sea con todo el tema tecnológico. En este otro programa pues tenéis financiación, que también puede ser muy alta, ¿vale? Puede llegar hasta el 85%, y está muy enfocado a las pequeñas y medianas empresas. Son programas que están empezando además, y que se puede trabajar con ellos. El Single Market Program, lo que intentamos es, bueno, pues es un programa de financiación para ayudar a llegar al mercado único. Aquí la idea es eliminar cualquier barrera que exista
para que yo, pyme aragonesa, mañana pueda estar vendiendo mis productos en Finlandia, o etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces aquí el objetivo es que todo el potencial, ¿vale? Y aquí pues en Europa tenemos más barreras que en otros territorios, pues por el idioma, por la cultura, porque es las diferencias que puede haber culturales entre unos países y otros, cambiarse de estado a estado, ¿vale? En otros países, pues en Estados Unidos, uno puede abrir una empresa en Oregón y estar vendiendo en cualquier otro estado. Aquí tenemos alguna dificultad mayor. Entonces, este programa va en esa línea de ayudar a las pymes a competir de igual a igual y poder llegar a cualquier sitio. Bueno, aquí he puesto también los ámbitos en los que está más marcado, todo el tema de seguridad alimentaria, protección al consumidor, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ese mercado único más eficaz, estadísticas europeas, bueno, normas y estudios y tal que te ayudan a eso. Y por último, también otro programa que también me parece interesante es el European Innovation Council. Bueno, pues es otro programa más que va también en esa línea de reciente, pues se puso en marcha en el 2021, es el año pasado, y bueno, pues todas las tecnologías de vanguardia que puedan ayudar a las pymes y todas esas pymes que se dedican justamente a potenciar esa innovación, tiene que ser innovación revolucionaria, aquí lo que quieren es que las próximas Google, el próximo Facebook, el próximo sea europeo, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de empresas innovadoras que van a romper la caja, que van a traer ideas que no existían anteriormente, bueno, pues puedan tener un apoyo financiero por parte de la Comisión Europea. Bueno, estos son los resultados que se han obtenido hasta ahora y que están en este trabajo. Entonces, bueno, pues una vez que yo tengo claro, y con esto ya voy a terminar o nombrar, una vez que yo tengo claro, en función de estos programas que he nombrado y otros que van saliendo constantemente, ¿vale? Pero en función de estos programas ya tengo dónde puedo casar mi idea, bueno, pues tengo que empezar a redactar el proyecto. Bueno, pues para ello podemos contratar a especialistas o a profesionales o, bueno, pues puedo dedicarme, independientemente de una cosa a la otra, a darle apoyo con el personal técnico que tengo porque sé que conoce realmente el proyecto. Incluso aunque contrate a externos, no es un problema del externo, es un problema también de la empresa. Entonces, hacer ese seguimiento. Mi consejo es lo que estoy poniendo ahí. Poneros en el lugar del evaluador. Yo soy evaluador de proyectos europeos y tengo que evaluar un montón de proyectos al día y te pagan por proyecto evaluado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ponérselo fácil, ¿vale? Lo más sencillo mejor. Claridad, sujeto, verbo, predicado. O sea, no compliquéis la vida, ¿vale? Si puedes meter gráficos, mejor. Si puedo meter cosas que yo dé la sensación, si usted me va a dar 1 millón de euros, que yo voy a saber gestionar este proyecto, porque sé cómo llevar un consorcio, porque sé cómo hacer la gestión de un proyecto europeo y tengo sistemas y tengo procedimientos por si hay algún problema que lo va a haber, ¿vale? Cómo poder resolverlo. Y bueno, pues aquí explico punto por punto cómo hacer las cosas, los costes que sean adecuados. Hubo una época que inflábamos los costes y eso ya pasó, ¿vale? Entonces ahora hay que presentar costes realistas y que si no el proyecto no se va a aprobar, antes te recortaban, antes lo que hacían era recortarte y bueno, tú ya contabas con ello. Ahora hay que hacer cosas y un sistema, lo que digo antes, un sistema de seguimiento y evaluación que yo asegure a la Comisión Europea que si usted me da el dinero, yo voy a saber hacerlo bien en el plazo que tengo y voy a saber gestionarlo bien. Y si yo justifico todo esto, marco la viabilidad de las acciones, están adecuadas al territorio, a donde estoy, todas estas cosas las voy cumpliendo, al final jugaré en la liga de proyectos que se pueden aprobar, ¿vale? Ahí explico también un poco con sistemas de gestión internas o por procedimiento. Al final, si yo voy resumiendo el formulario pregunta por pregunta, pues es un documento de 50, 60, 80 páginas, pues al final, con mi gestión de proyectos, con mis deliverables, con mis entregables, con mis tareas, al final, pues tendré ese proyecto que puede ser aprobado, ¿vale? Si yo consigo que ese proyecto, pues primero celebrarlo, primero hay que hacer es celebrarlo, pero segundo es crear un equipo de trabajo, ver muy bien cuándo es la fecha de inicio, cuándo puedo empezar a justificar mis gastos. Normalmente gastos anteriores, salvo en excepciones de algunos proyectos, no me dejan meterlos, ni gastos posteriores, ¿vale? Entonces es importante saber leerse bien el contrato, dónde puedo justificar y cómo lo puedo justificar, crear una estructura interna, ¿vale? En que todo el mundo, bueno, pues tenga información de cómo está el proyecto.
sé que hace una revisión presupuestaria con la Comisión Europea, pues, o una revisión de las tareas porque me han recortado, pues también hacerla. Y al final pues tener un sistema para la ejecución, ¿vale? Ahí pongo varias explicaciones de cómo se puede hacer todo esto. Y lo que sí que tengo claro es que si hacemos las cosas bien hechas, y con esto ya voy terminando, ya llevo más de 45 minutos, que era un poquito el tope máximo, un proyecto llama a otro. Y los socios queremos, pues yo soy socio de muchos proyectos, queremos socios para nuestros proyectos que sea gente que cumpla, ¿vale? Entonces, si yo voy a hacer las cosas bien, seguro sí o sí, un proyecto va a ser el germen de muchos más, ¿vale? Y al final entraré, insisto, en una rueda positiva de participar en proyectos, de ver qué cosas se están moviendo, que me llamen para participar en el siguiente y que mi empresa cada día esté pues, en lo que se está moviendo, ¿vale? Que esté en la cresta de la ola, que no vaya por detrás, sino que vaya por delante y en la cresta de la ola. Y poquito más, simplemente insistir en la idea de luego hacer esa evaluación para mejorar, ¿vale? Para que aprendamos todos en la empresa, para que la empresa sea la que aprenda y no el técnico del proyecto. No es una cosa del técnico, es una cosa de la empresa. Todos los proyectos europeos es muy importante. Y así lo que haré será que mi empresa crezca, ¿vale? Y mi empresa y el personal, todo el personal, no solamente el que ha dirigido el proyecto, crezca con la empresa y crezca con la participación en proyectos europeos, que al final es una cosa que insisto, puede ser, o para mí por lo menos tiene que ser el objetivo final. Y nada más, pues muchas gracias. Dar las gracias otra vez a COE, gracias a vosotros que me habéis aguantado durante estos 48 minutos que llevo hablando. Espero que no haya sido muy pesado. Ahí dejo mi correo electrónico y bueno, pues a vuestra disposición para cualquier duda. También, pues si hay un turno de preguntas, ahora sí hay personal también de mi empresa, de Genova, que podrá responder, y si no, a través del correo electrónico, pues a vuestra entera disposición. Muchas gracias y a vuestra disposición. Bien, pues muchas gracias a Carlos. Como no podía ser de otra manera, ha hecho un recorrido desde un punto de vista pues, práctico, con consejos y también con algunas convocatorias que van dirigidas a las empresas y que por tanto son accesibles. Antes de poner final a este seminario quería hacer algún aviso. He visto por el chat que algunos participantes están interesados en obtener un certificado de participación. Lo que tienen que hacer es enviarnos un correo electrónico con sus coordenadas a een@coearagon.es. Lo vamos a poner también en el chat y les enviaremos el certificado correspondiente. Luego, otro aviso es que este webinar estará disponible en el canal de YouTube de COE. Por lo tanto, si en algún momento pues, han dejado de tomar nota de algún dato o simplemente quieren repasarlo, pues lo tienen a su disposición para verlo las veces que crean oportuno en YouTube. Y finalmente, bueno, pues el capítulo de agradecimientos. Debemos agradecer al Gobierno de Aragón, que es quien colabora y quien facilita este webinar y en concreto a través del Servicio Aragonés de Licitaciones, que es un servicio que tenemos en marcha desde el año 2012 para ayudar a las empresas a participar pues, en proyectos, en licitaciones, en concursos públicos que pueden hacer la gestión, como han comentado los ponentes, pues más interesante, la gestión de la empresa, de proyectos y sus procesos de internacionalización. Decir que ha quedado claro en este webinar que los fondos Next Generation son importantes, son muy importantes, pero que hay vida más allá de los fondos Next Generation, que hay otros programas que van a seguir, pues en este caso ya vemos que hasta el 2007 y por tanto la empresa lo que debe hacer es identificar aquellas formas que mejor se adapten o que sean más convenientes para su actividad empresarial. Y no quiero alargarme mucho más, agradecer su presencia.
y decirles que próximamente continuaremos con otras acciones formativas, divulgativas, siempre tendentes a apoyar el proceso de internacionalización de la empresa. Así pues, muchas gracias.